Bienvenidos a este video. Yo les enseñaré a cómo llegar a la ecuación de la hipérbole con el eje focal en Y. Entonces, como bien sabemos, tenemos lo que es el vértice 1, que es 0 y menos a. Vértice 2, que es 0, a. Entonces también tenemos lo que es los focos. El foco 1 vendría siendo entre 0 y menos c. El foco 2 sería desde 0 y c. También tenemos lo que es b, que vendría siendo 0 y menos b. Y en este caso b menos b, 0. Entonces, lo que también nos muestra es el lado recto. Como bien sabemos que la fórmula es 2b al cuadrado sobre a. Entonces, partiendo de esto, relacionamos mediante la fórmula que es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces decimos que con eso podemos llegar ya a la ecuación o empezar a realizar la ecuación. También debemos tomar en cuenta las asíntotas, que son las líneas entrecortadas en X. Entonces, comenzamos con la fórmula que dice: aplicamos el mismo procedimiento para obtener la ecuación de la elipse que iniciamos desde su definición, es decir, distancia del punto 1, foco 1, igual a la raíz de x menos x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Luego de esto procedemos a reemplazar en esta ecuación los datos que teníamos en la gráfica. Entonces quedaría distancia del punto 1, foco 1, igual a la raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos c al cuadrado. Lo mismo hacemos en la distancia del punto foco 2. Entonces, en la distancia del punto foco 2, si reemplazamos, quedaría de la siguiente manera: distancia del punto foco 2 es igual a la raíz de, abro paréntesis, h menos x al cuadrado, más, abro paréntesis, k más p más y al cuadrado. Entonces, luego de esto hallamos la diferencia entre las distancias e igualamos a 2a, como era en la elipse. Raíz de x menos 0 al cuadrado más, abro paréntesis, y menos c al cuadrado, menos la raíz de x menos 0 al cuadrado más, abro paréntesis, y más c al cuadrado, igual a 2a, como se había mencionado. Entonces, luego de esto resolvemos las raíces, que nos quedaría raíz de x al cuadrado más, abro paréntesis, y más c al cuadrado, todo esto al cuadrado para poder eliminar la raíz, que es igual a 2a más x al cuadrado, abro paréntesis, y menos c al cuadrado, todo esto al cuadrado, es igual a 2a. Entonces, luego de esto ya solo simplificamos la raíz y nos queda de la siguiente manera: que nos quedaría x al cuadrado más, abro paréntesis, y más c al cuadrado es igual a 4a al cuadrado más 4a, raíz de x más, abro paréntesis, y menos c al cuadrado más x más, abro paréntesis, y menos c al cuadrado. Entonces, luego de hacer esto, desarrollamos los productos notables y reducimos los términos semejantes, como simplificarlos. Entonces,
Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado más 2y más c al cuadrado, que está resuelto lo que está en paréntesis, lo mismo acá. Entonces simplificamos como se había mencionado, los términos semejantes. Entonces sería de simplificarle menos 2yc sobre 2yc. C al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, luego de esto pasamos el 4 vendría multiplicando a yc y nos quedaría de la siguiente forma, ya para que se nos haga más fácil sacar la ecuación de la hipérbole. Entonces nos quedaría menos 4yc no, sería 4yc menos 4a al cuadrado igual a 4c por la raíz de x al cuadrado más, abro paréntesis, y menos c al cuadrado. Entonces luego de esto extraemos el factor común y simplificamos, es decir que extraeríamos 4 en este lado para poder simplificar, que sería prácticamente solo separarle al 4 de lo que está aquí, 4yc a al cuadrado. Entonces así. Entonces simplificamos lo que es el 4 de acá con el 4 de acá. Entonces ya nos queda y como también sacamos el factor común que es 4, este 4 también se elimina. Entonces ahí nos quedaría yc menos a al cuadrado es igual a que multiplica la raíz de x al cuadrado más, abro paréntesis, y menos c al cuadrado. Entonces, luego de hacer eso, eliminamos la raíz cuadrada y resolvemos el binomio y multiplicamos. Es decir, que tendremos que hacer como de la siguiente manera. Yc menos a al cuadrado le elevamos al cuadrado. Entonces acá también hacemos lo mismo, pero elevamos todo al cuadrado. Entonces aquí solo se nos iría la raíz, pero tenemos que multiplicarle el 2 por todo esto de acá. Entonces cuando resolvemos esto nos quedará de la siguiente manera. Que nos quedaría la siguiente respuesta. Todos se preguntarán de dónde salió el A. Esto salió porque, como bien recuerdan, el A estaba multiplicando a todos los términos antes de despejar la raíz. Entonces, por eso nos queda esta respuesta. Acá lo mismo. Como ya estaba esto al cuadrado, tuvimos que hacerle de nuevo al cuadrado para poder despejar la raíz que estaba acá. Entonces, por eso nos queda el siguiente resultado. Entonces, luego de esto excluimos términos semejantes. Es decir que por ejemplo, aquí sería de excluirle y al cuadrado en esta parte de aquí. Acá vuelta sería de excluirle a al cuadrado y quedaría de la siguiente manera. Y recuerden no olvidar una cosa, es importante observar bien para poder ver si es que nos queda factores para simplificar. En este caso, como podemos ver, tenemos uno que es 2a al cuadrado y con 2a al cuadrado ys. Estos dos términos se van. Entonces, para que se nos haga más fácil despejar o excluir términos semejantes, tendremos que pasarle esto de aquí a esto de acá para poder, como se había dicho, para poder excluir los términos semejantes, que en este caso sería y. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría de la siguiente manera. Y al cuadrado, c al cuadrado, menos a al cuadrado, y al cuadrado, lo que está aquí. También podemos pasarle a este siguiente, o sea, pasarle al otro lado con el signo menos.
Entonces aquí sería el 4, vendría pasando a este lado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Así quedaría entonces. Si ven que para poder llegar a la ecuación de la hipérbole tenemos que tratar de que se nos haga más fácil. Por ejemplo, como se había dicho, hay que agrupar términos semejantes. Entonces, luego de esto tendremos que agrupar términos que tengan en x e y a un solo lado de la ecuación y luego factorizamos. Como ya vimos, ya hicimos lo que he mencionado anteriormente. Ahora lo único que nos queda es factorizar. Entonces, para sacar el factor común, aquí vemos que claramente es y al cuadrado. Entonces aquí despejamos lo que es y al cuadrado. Sería y al cuadrado, abro paréntesis porque este es el factor común que multiplica a c al cuadrado menos a al cuadrado. Ya, esto es igual, aquí como podemos ver que el factor común es a al cuadrado, porque aquí tenemos el a la cuarta. Entonces sacamos esto de aquí. Entonces, el factor común es esto y multiplicamos con lo que es esto menos al cuadrado. Ya, entonces, luego de hacer esto, sustituimos los c al cuadrado menos a al cuadrado que tengamos en la ecuación anterior por b al cuadrado. Entonces nos quedaría y al cuadrado b cuadrado menos a cuadrado x cuadrado es igual a cuadrado b cuadrado. Entonces ya estamos cerca de la ecuación. Lo único que nos falta es dividir toda la ecuación para a cuadrado b cuadrado. Y luego simplificamos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahora solo tenemos que simplificar la b con la b al cuadrado con b cuadrado, a cuadrado con a cuadrado, y aquí simplificar, nos quedaría 1. Entonces, partimos que la ecuación de la hipérbole es de la siguiente manera. Vendría siendo y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, esta es la fórmula final de la hipérbole en el foco y. Como ustedes saben, en el foco x es al revés, pero en este caso hicimos de eje focal y. Entonces este es el resultado de la fórmula a la que quisimos llegar.